Ya. La etapa 6 es cálculo y selección de circuitos subalimentadores. ¿Qué es un circuito subalimentador? Es este. Acá están los circuitos derivados. Aquí en la primera página se ve mejor. Ah, ya se los puse. Circuitos derivados. Y los circuitos subalimentadores son estos. Circuitos subalimentadores. Vamos a hacer el cálculo y seleccionamiento de ese circuito. Del tablero general al tablero secundario. Vamos a hacer lo mismo, los mismos pasos. Cálculo de la corriente nominal, de la protección, de la caída de tensión y del tubo conductor. Y obviamente la sección del conductor, ¿no? Pero es de esta etapa, desde el tablero general, perdón, hasta el tablero secundario. Vamos a hacerlo rápido, ya me pasé el tiempo. El ingeniero como dato les va a dar esto. Le va a dar el tablero general, le va a dar los conductores, tablero secundario y la potencia de cada circuito. Por ejemplo, la potencia del circuito 1, pongámosle que es de un aire acondicionado. Pongámosle 2000 vatios. La potencia del circuito 2, digamos que es de toma corrientes, pongámosle 4500 vatios. Y la potencia del circuito 3, estoy pasando clase. La del circuito 3 son 1800 vatios. Entonces nosotros vamos a seleccionar esta parte del circuito, desde el tablero secundario, desde el tablero general hasta el tablero secundario. Esos son todos los datos que nos va a dar el ingeniero, no va a dar la longitud, obviamente. Y nada más. Ahora, la corriente nominal, para calcular la corriente nominal en la etapa 1, la etapa 1, ¿cuál era? Seleccionamiento del conductor, ¿no? Del diámetro del conductor. ¿Qué calibre va a ser? Lo primero que hacemos es calcular la corriente nominal. La fórmula es la potencia porque este es el tablero secundario de un departamento. Acá tenemos los circuitos que van a estar dentro del departamento. Entonces la fórmula va a ser potencia del departamento, por el factor de demanda entre, esta es la ley de Ohm, ¿no? Entre la tensión por el coseno de phi. Entonces lo primero que hacemos es calcular la potencia del departamento. La potencia del departamento, ¿cuánto es? Es la suma, ¿no? De toda la potencia de los circuitos. Es la suma de la potencia del circuito 1 más la potencia del circuito 2 más la potencia del circuito 3 más la potencia que el ingeniero les puede dar hasta 5 circuitos. El circuito Entonces 2, suman esa. el circuito 2, perdón, este es 4500, ¿no? Sí, 4500. Ya. Entonces calculamos la potencia del departamento, que sería, ¿alguien lo puede hacer en la calculadora mientras voy escribiendo? Sale 8300. Ya, 2000 más 4500 más
1800. Sale 8300, ¿no? Sí. 8300, ¿qué? Watts. Watts. Vatios. Vatios, exactamente. Vatios. Ya. Esa es la potencia instalada en el departamento. Es la potencia del departamento. Ahora tenemos que multiplicarlo por el factor de demanda. ¿Qué es el factor de demanda? ¿Les explicó eso el ingeniero? Acá está. Factor de demanda. Factor de demanda es cuando, por ejemplo, el ingeniero le hace esta pregunta: ¿cuál es la posibilidad de que se usen todas las cargas al mismo tiempo? Que estén conectados todos los interruptores, todas las tomacorrientes, que estén prendidos todos los focos, que estemos usando la ducha, los aires acondicionados, todo al mismo tiempo. Es baja, ¿no? Baja. En hora pico, más o menos, solamente se utilizaría ese tipo de. Sí, pero tampoco ni así se usaría todo al mismo tiempo. Exacto. Así que se multiplica por el factor de demanda. El factor de demanda es como un porcentaje que nos da una idea de más o menos cuánta cantidad de potencia realmente vamos a usar, generalmente, digamos. Y para eso usamos esta tabla. Usamos esta tabla, ¿no? Para los primeros 3000 VA, son lo que generalmente sí o sí se van a usar, no se van a usar menos de 3000 VA, lo multiplicamos por el 100%, eso siempre se van a usar. De los 3000 a 8000 amperes, los restantes puede ser que se use un 35%. Y de 8000 amperes a más, ya es muy poco probable que se use todo, ¿no? Entonces lo multiplicamos por el 25%. Este es el factor de demanda. Entonces, a ver, vamos al ejercicio, página 25. Acá, para calcular la potencia del subalimentador, ¿qué es esto? La potencia del departamento por el factor de demanda es igual a la potencia del subalimentador. Lo único que hacemos es con la potencia que tenemos, que son 8300 vatios. Perdón, esto es potencia activa, ¿cierto? Potencia activa. Y en nuestra tabla, ¿para qué potencia está dada? Fíjense que está en 3000 VA, 8000 VA y más en potencia aparente, ¿no? Entonces tenemos que convertir nuestra potencia activa a potencia aparente. ¿Cómo lo convertimos? La fórmula. La potencia aparente. Tenemos el coseno de phi. Voltaje por corriente. Coseno de phi. Sí, bueno. Es igual a 0,9. Entonces, usamos, ¿no?, la fórmula. Tensión por potencia activa por coseno de phi. ¿Saben de dónde vino esta fórmula o no? Porque el coseno de phi no es nada más que la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Entonces, del triángulo de potencia. Del triángulo de potencia. Despejamos la potencia aparente y nos queda potencia activa entre coseno de phi. La potencia activa es 8300 vatios
Sí, el coseno de phi es 0,9. ¿Cuánto sería nuestra potencia aparente? Nueve mil doscientos veintidós coma dos volt-ampere. Sí, eso sale. Ya, esa es nuestra potencia aparente. El ingeniero generalmente cuando es esta etapa, cuando les pregunta esta etapa, se la da en volt-ampere. Así que no van a necesitar hacer esta conversión. Pero en caso tienen que fijarse, en caso que les diera en vatio, sí la hacen la conversión a potencia aparente. La potencia aparente es 9222,2. Entonces usamos este dato. ¿Cómo se usa esa tabla del factor de demanda? Me dice que los primeros 3000 voltios los voy a multiplicar por el 100%. Entonces los primeros 3000 voltios, 3000 volt-ampere, perdón, no voltios. Volt-ampere los multiplico por 1, por el 100%, y lo sumo. Más, nos vamos de nuevo, de 3000 voltios a 8000, de 3000 volt-ampere a 8000 volt-ampere, que son 5000 volt-ampere, los siguientes 5000 volt-amperios los multiplico por 35%, por 0,35. Entonces 5000 por 0,35. Más, ¿cuánto vamos acá ya de potencia aparente? 3000 más 5000. 8000, ¿no? Sí, ¿Y cuánto es la potencia aparente? 9222. Ya, de 8000 a 9222, ¿cuánto nos falta? Nos falta más o menos 1222. 1222, correcto. Coma 2, ¿no? Y esto lo multiplicamos por ¿cuánto? Lo siguiente de 8000 a más, volt-ampere, lo que tengamos, lo que nos reste, lo multiplicamos por 0,25, por el 25%, por 0,25. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto es la potencia del subalimentador? Eso, ¿no? Más o menos. Sí, eso sale, está bien. Ya. ¿Hay alguna duda con el uso de la tabla esa de factor de demanda? ¿Lo puede explicar ese 5000? Ya. Acá tenemos nuestra potencia aparente, ¿no? Que es de 9222,2 volt-ampere. Para usar la factor de demanda, los primeros 3000 volt-ampere de esta potencia que tenemos, la vamos a multiplicar por 100%, nos dice la tabla. La potencia del subalimentador va a ser igual a los primeros 3000 volt-ampere por el 1 por el 100%, por 1. Acá le ponemos por 1. Los siguientes 5000 nos dice de 3000 a 8000 son 5000, ¿no?
Los siguientes Sí. 5.000, ¿por cuánto lo multiplicamos? Por 0,35. Por 0,35. ¿Cuánto falta? Hasta acá tenemos 8.000 volt-ampere, ¿no? Nos Sí, falta sí, sí. 1.000 1200. 1.222,2. De 8.000, como acá ya tenemos 8.000 hasta aquí ya tenemos 8.000. De 8.000 a más dice que lo multiplicamos por el 25%. Entonces ya tenemos los 8.000 hasta acá, ya lo multiplicamos por el 35%. Lo que resta, los 1.222 restantes, lo multiplicamos por 0,25. Sí, 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 ya entendí. Y ahí ya tenemos los 9.222, ¿no? Volt-ampere de nuestra potencia instalada. Hacemos esa suma y nos va a dar un valor de 5.055,5 volt-ampere. Entonces, esa va a ser la potencia de nuestro subalimentador. ¿Quedó claro cómo usar esta tabla? Sí, 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 ingeniero. Sí, sí, sí. Siempre se usa de la misma forma. Lo primero 3.000 por 1, los siguientes 5.000 por 0,35. ¿Qué pasaría acá si fuera 10.000, pongámosle? 10.000 volt-ampere. Lo mismo, ¿no? Lo primero 3.000 lo multiplicamos por 1. Los siguientes 5.000 lo multiplicamos por 0,35. ¿Y cuánto nos falta para llegar a 1.000? 2000. 2.000. Los siguientes 2.000 lo multiplicamos por 0,25. Y la potencia que nos dé ahí, la suma de esos tres valores, va a ser nuestra potencia del subalimentador. ¿Se entendió cómo usar esta tabla? ¿Alguien tiene dudas todavía? Sí, se entendió. Ya, Sí, está bien. ya. Entonces ya tenemos la potencia del subalimentador. Usamos la fórmula. Está en volt-ampere, ¿no? ¿Se fijan que está en volt-ampere? Entonces, ¿qué fórmula utilizamos para hallar la corriente nominal? Si es en volt-ampere la potencia que tenemos de datos, la potencia del subalimentador, directo, ¿no? Potencia aparente entre tensión, ya no por el coseno de phi. Entonces usamos eso para hallar la corriente nominal. Ponemos 5.055,5 volt-ampere. ¿Alguien me puede decir cuánto da eso? Entre 220. 22,97. 22,97. Listo. Esa es la corriente nominal del circuito. Y ahora a partir de acá ya es lo mismo. Lo mismo que el anterior ejercicio. Hallamos la corriente nominal. 22,92 nos dio, ¿no? A ver, 22,97. El siguiente paso, ¿cuál sería? Hallar el factor de corrección, que es 0,71, porque es el mismo, porque es para 50 grados. Y el número de conductores, el factor de corrección 2 por la agrupación de conductores. ¿Cuántos conductores vamos a tener de acá en esta etapa? 3. Vamos a tener su fase, el neutro y la tierra, ¿no? 3 conductores.
Correcto. Entonces, el factor 2 por agrupación de conductores va a ser 1. Otra vez. Hacen lo mismo. Hayan F1, F2, corrigen la corriente nominal entre factor 1 por factor 2 y le va a dar una corriente corregida. Con esa corriente corregida entran a las tablas y seleccionan la sección del conductor, el calibre, y sacan el dato de la corriente máxima que va a soportar ese conductor. Después de eso, ya tienen el cálculo del dimensionamiento y la selección del conductor. Se van al paso 2, que es el del tubo conduit, con lo mismo, con el número de conductores, que son fase, neutro y tierra, 3, y el calibre del conductor que seleccionen, hallan el diámetro del tubo. Y luego hacen la protección. La protección lo mismo, con la corriente nominal 22,97 para el ejercicio de subalimentador. Hallan la corriente nominal, la corriente máxima, corrigen la corriente máxima y hallan la corriente de protección. Y para la caída de tensión, en este ejercicio, la caída de tensión para un circuito subalimentador tiene que ser menor o igual al 2%. Eso es lo único que cambia. La fórmula es la misma. ¿Alguien tiene alguna duda? La longitud no nos diste, ¿no? En este caso. No. El ingeniero se lo va a dar, pero ustedes para practicar le pueden poner cualquier longitud. Pueden ponerle 8 metros, por ejemplo. Les voy a pasar un modelo y ahí está con longitudes. Creo que es este ejercicio que me preguntó a mí en mi examen final, la etapa 6. Pero lo único que cambia, se dieron cuenta que es solo el factor de demanda, ¿no? Acá sí. En la etapa 5, lo único que hacemos son los circuitos derivados, lo que está dentro del departamento. El circuito de toma corrientes, el circuito de lámparas, el circuito de ducha, el circuito de aire acondicionado. Lo que hacemos en la etapa 5 es la selección para la sección del conductor, el calibre del conductor, el diámetro del tubo, la protección para este circuito, para cada circuito individual y su caída de tensión. En la etapa 6 lo que hacemos es trabajar acá, ya trabajamos acá. Ya no da directo estas potencias, la potencia del circuito 1, la potencia del circuito 2, es dato en la etapa 6. Y lo que hacemos es calcular la sección de este conductor, desde el tablero general hasta el secundario. Calculamos el tubo PVC, el diámetro del tubo de PVC, diámetro del tubo de PVC, la protección y la caída de tensión. Tiene que ser menor al 2%. Ya. Lo único que cambió es el factor factor de demanda. ¿Se entendió, no? ¿Hay alguna duda con todo lo que avanzamos? No, está bien. ¿Pueden ver el ejercicio resuelto? Así Claro. ¿Me hacen acuerdo? Sí, me olvido. Voy a salir hoy día y mañana se los envío. ¿Cuántas etapas también? Perdón, uno a la vez. También las tablas para que no se olviden. Ya, ¿el otro qué pregunta tenía? ¿Cuántas etapas faltarían? La 7 y la 8. En la 7 y la 8 hacemos ejercicio que es lo mismo. En la 7 hacemos circuito trifásico. Ya no va a ser monofásico, ya no van a ser solo 2 conductores, van a ser 3 más el neutro 4 más la tierra 5 conductores.
Eso cambia en los circuitos trifásicos, que es la etapa 7, y la etapa 8 ya es el circuito desde, no lo hice acá, esta parte de acá, se lo voy a hacer con verde. En la etapa 8 ya hacemos el cálculo y seleccionamiento de este conductor, que va desde la línea de CREA hasta el tablero general. La etapa 9, la 10, la 11 ya son pura teoría. La 9 creo que es aterramiento, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Y qué etapa el ingeniero mete en su examen? La etapa 4 sí o sí les va a entrar en su examen. La etapa 4, la etapa 6 o la 8. Esas son las típicas, las que siempre pregunto. Así que vayan practicando esa etapa. La etapa 4, que es la más importante, en la que tienen que aprovechar ustedes. En esa etapa tienen que sacarse 100 sí o sí porque es bien fácil. Y en la etapa 6 o 8. La etapa 6 ya vieron que es el circuito subalimentador y la etapa 8 es el circuito alimentador general. Listo, Entonces, excelente, gracias. a ver, quedamos en que mañana vamos a pasar clase en una noche, con lo que estén. Ya la graban y se las pasan a sus compañeros. Mañana terminamos hasta la etapa 8 y el otro sábado hacemos lo de que es etapa 9 hasta la 12, que va a ser una explicación nada más porque no son ejercicios, es pura teoría. Y luego resolvemos modelos. Listo, Axel. Ya. ¿Alguien lo grabó? ¿O será, auxiliar, disculpe, será que nos lo puede pasar su apunte de hoy día en la pizarra que hizo? Claro, se queda grabado acá. Se los mando más tarde, sí, o mañana, porque voy a salir ahorita y ya no tengo tiempo. Pero se los voy a mandar, me hacen acuerdo por el grupo. Ya, está bien, gracias. Ya saben, igual si tienen otras materias y quieren modelo, capaz me hablan por el grupo. Listo, Hasta luego. Nos Listo, hasta vemos. luego, gracias.